¿Cuántas veces nos hemos encontrado con palabras como, por ejemplo, Imambrú se fue a la guerra? Uf. ¿Cómo está eso? Está pipí cucú, papá. Che, ¿el auto cómo está? Pipí cucú. ¿No? O este es un atorrante. O viva la Pepa. Patovica. Ojo que está el patoba. Están los patovicas. Cargar con el muerto, llorar la carta, piola, bueno, tantas. Y les quiero decir que cada una de estas frases tienen su porqué. Croto es un croto. Y este es un croto. O tirar manteca al techo, también. Bueno. Y quiero presentarles a Charly López, que es autor de los libros ¿Por qué decimos? Es en una palabra, y detrás de las palabras hay su significado y todo tiene su porqué, ¿no? Él es ex profesor de análisis de discurso de la UBA, y con él estoy en contacto. Charly, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Al contrario, mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo están todos por ahí? Estamos pipí cucú. Bueno. Vea, ya te tiré el primer centro, la parás de pecho, estás solo en el área, gol de Charly López, a festejarlo con estos libros. ¿Por qué decimos? Y en una palabra y detrás de las palabras. Ahora, qué lindo que te hayas metido en este mundo donde somos millones de usuarios y millones de desconocedores. Exacto, y además te digo algo, ¿no? Las palabras tienen mucho que ver con nuestra identidad, por ejemplo, con todo lo que somos como seres humanos. Te voy a lo más básico, dime cómo hablas y te diré cuántos años tienes, ¿no? Ahí va, sí, tal cual. O de qué región eres. Nosotros, por ejemplo, los bahienses nos identificamos por, a veces, en algunas frases, terminar con un pero. Ah. Sí. ¿Y qué tal? Y es tarde, pero. Y el que no es de Bahía, ¿pero qué? ¿Viste? Se queda esperando que haya un remate, no lo hay. No lo va a haber tampoco. En algunos países latinoamericanos, donde yo he tenido la suerte de dar algunas charlas, es capaz que de pronto te terminan la frase con un pues, como... Claro, pues, sí. Y terminó ahí la cosa y no sigue. Así es, pues. Bueno, en Bolivia mismo, algunas regiones de México. Bueno, uno se puede dar una vueltita por Latinoamérica y hacerse un festival. ¿Cuándo nace la iniciativa de darte una vueltita por estos Mambrú se fue a la guerra, pipí cucú, tirar manteca al techo, croto, atorrante, no querer más Lola, y no quiso más Lola, y pararon la pelea, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que de chico, ya en la escuela secundaria, yo descubrí un poco el idioma a través de una materia que tuvimos todos, que era literatura, claro. Y como que me empezó a llamar la atención. No es que estudiásemos etimología, pero me empezaron a gustar las palabras. Después me di cuenta que también yo te decía, dime cómo hablas, te diré cuántos años tienes, y te puedo decir que la palabra es poder. O sea, lamentablemente el interlocutor que tengamos en la ocasión que fuere se va a prestar mucha atención a la manera que vos hablás, y con eso va a sacar rápidas conclusiones sobre quién sos, de qué extracción social, hasta de cuánta plata tenés. O sea que la palabra es poderosa. Y en un momento determinado me hice un estudioso de la palabra, empecé a comprar libros, tengo una biblioteca importante, yo soy todavía de los que usan los libros, no es que internet está mal, pero hay que saber dónde buscar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así fue que empecé a hablar de estas cosas, y un día me dieron una oportunidad, que fue mi primera intervención en los medios, en Radio Rivadavia, donde para mi sorpresa me dieron un micrito que cada vez era más grande, cada vez tenía más entradas, eso fue por el año 89, por allá, y bueno, y ahí salió después mi primer libro, y bueno, y seguí estudiando palabras. Uh-huh. O sea, es que uno se pregunta tanta cosa, pero antes de ir a algunas, al desarrollo de algunas de ellas que aquí anoté y que en la presentación enuncié, el valor de quiero hablar de dos cosas con vos, porque es muy importante, y te quiero disfrutar por este lado, porque del análisis del discurso, sos de analizar a las personas dirigentes, futbolistas, bueno, a la gente referente del momento. ¿Te gusta, te han encargado de decir, analízame este discurso para ver quién es, cómo habla, qué recursos tiene? Bueno, algunos uno no necesita mucho análisis para darse cuenta de los papelones que puede llegar a hacer frente a un auditorium, ¿no?
¿Por dónde va esto del discurso? Porque uno a veces habla del poder de la palabra, que ahí coincido, y también, me gustaría que, y esto va en el enriquecimiento de cada uno, del valor de la palabra, ¿no? ¿Qué construye uno cuando dice? En realidad, el análisis del discurso es una asignatura que se estudia en letras. Por ejemplo, yo lo dictaba en inglés. Yo soy profesor de inglés, lo dictaba en la maestría, o sea, en un posgrado de traducción e interpretación de la UBA, que se dicta dentro de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Es lo mismo, tanto en inglés como en castellano. Lo que uno analiza, más que todo, es cómo habla, por qué se habla, cuándo se omite, qué significa, la cantidad de, digamos, de eufemismos que se utilizan. Ahora, respecto de lo que vos me decís, no es mi trabajo hacer eso, pero yo no lo puedo evitar a nivel personal, escuchar, como vos decís, personajes públicos que de repente se nota que están ocultando verdades a través, porque hay que reconocer algo. Yo no creo que sea el caso justamente de los futbolistas, pero todos los políticos en el mundo en gran parte llegaron a los cargos que tienen porque manejan muy bien la palabra, y no siempre para bien. Es decir, saben evitar respuestas saben evitar preguntas para las que no tienen respuesta con frases que en realidad no conducen nada. Hay gente que vos las escuchás y si lo podés grabar y lo analizás, te vas a encontrar que en realidad no dijeron nada. Claro, hizo un 30 minutos de nada, ¿no? Nosotros a veces cuando tenemos que buscar los títulos dentro de algún reportaje o de lo que dice alguien, y cuando le preguntan o le repreguntan, yo digo que toman destinos esquivos que no tienen ningún tipo de destino, justamente, ¿no? O caminos esquivos que no tienen ningún tipo de destino, y son cosas sueltas, ¿no? Que al final decís, no dijo nada. O sea, dejó una estela en el agua como el buen nadador, pero nada, o sea, no conceptualizó nada. ¿Quién te parece digno de estudiar y a quien le prestás atención del mundo de la política, ya que estábamos hablando de esto? No, mira, Sebastián, yo te voy a decir algo. Yo tengo pensamiento político, no lo suelo expresar porque estoy totalmente desilusionado con los políticos, uh-huh. Pero sí, te voy a decir que de los personajes actuales yo no me animaría a rescatar a nadie, y como además creo, y esto es algo muy personal, que nosotros solo manejamos la información que nos dejan manejar, es como que estamos hablando de 3 o 4 cositas con las que nos dejan entretenernos, pero hay una gran verdad a la que yo por lo menos no tengo acceso. En consecuencia, prefiero hablar de cosas que me hagan más feliz, porque hay otras que realmente me ponen triste. Es verdad. Bueno, hablemos de esto, que es lo importante, ¿por qué decimos, no? Por ejemplo, no quiere más Lola. ¿De dónde viene Charlie? Estamos charlando con Charlie López, que es autor de los libros ¿Por qué decimos? Y En una palabra y detrás de las palabras, ¿no? Y todo tiene su significado y todo tiene su historia, todo tiene su porqué. Bueno, no quiere más Lola, ¿de dónde viene esta historia? Bueno, esto es muy interesante. Yo primero te tengo que decir que Lola fue una galletita muy famosa, una galletita muy famosa a principios del siglo XX. ¿Por qué era famosa? Bueno, porque era una galletita que no tenía, se decía, ingredientes que no fueran naturales, siempre le caía bien a la gente. ¿Y qué ocurría? Se la había incluido en las dietas de todos los hospitales. Era un producto que los médicos consideraban saludable. En consecuencia, se decía en aquella época, estamos hablando a principios del siglo XX, que cuando un paciente estaba tan mal en una sala, de esas salas que tenían los hospitales, que ni siquiera quería comer esas galletitas, estaba prácticamente a punto de morirse. Entonces los demás dicen, no quiere más Lola, ni siquiera la galletita, pobrecito, puede comer. Y como vos dijiste muy bien en la introducción, hasta hoy se la puede aplicar incluso a una máquina. Dice, ¿qué pasó con la impresora? No quiere más Lola, palmó. De verdad, palmó. Ahora, palmó debe ser de palmito, no sé, pero bueno. Antes, te quiero preguntar por esta que me parece pintoresca. Cada vez que la escucho, según el contexto, la forma de decir,
quién te lo dice y en qué contexto. Por ejemplo, vos vas a comprar un usado, ¿no? Ah, Entonces te dicen, bueno, este auto así, asá, y tiene GNC, no tiene, mirá cómo está. no. Está pipí cucú. Y vos cuando te dicen que un auto está pipí cucú decís, wow, bueno. O, ¿cómo te queda? Mirá lo que me puse, te queda pipí cucú. Y aplica para muchas cosas, pero el tema es de dónde viene. Bueno, los argentinos somos grandes generadores de métodos, de frases, etcétera, y esa justamente es una frase argentina y además tan interesante que, vamos a decir, se origina por el lado de la provincia de Santa Fe, donde había nacido Carlos Monzón. Bueno, Carlos Monzón se había consagrado campeón mundial de boxeo y en el año 1974, viaja a Francia a recibir una distinción nada más ni nada menos de Giscard d'Estaing, que en ese momento era el alcalde de París y luego fue presidente de Francia. Claro, Monzón era bueno peleando, pero no era muy hábil con la palabra. De ahí que los allegados, los que lo acompañaron, entre otros Tito Lecture, que era el dueño del Luna Park, le dice, bueno, Carlos, el alcalde te va a entregar una plaqueta, vos lo que tenés que hacer es mostrarla y luego se la agradeces en francés, eso es todo, decís merci beaucoup. Y Monzón practicó y no le salió, Claro. no le salió, y ahí cuando llegó el momento dijo pipí, cucú. Y balbuceó pipí cucú, que es el grande Carlitos Monzón. Y Olmedo, Alberto Olmedo, el cómico, fue el que hizo famosa la frase en su programa Los Dos Santafesinos. ¿Qué tal? ¿Y Patubica? Los patobicas, esta es otra frase que viene también de nuestro país. Primero, vos sabés que hoy llamamos, como vos dijiste antes, al patoba. Vos fíjate, vos mirá cómo se van transformando las palabras. Sí. Vos dijiste patobica, pero los pibes ahora también empezaron a decir patoba. La gente no se da cuenta los cambios que van sufriendo las palabras, por eso de pronto una palabra en 50 años a veces apenas se parece. Bueno, el patobica de hoy, que es, vamos a decir, un custodio de lugares nocturnos, lleva ese nombre por un pato verdadero, que fue el patobica, y después te voy a decir de dónde sale el nombre. Ahora, ¿cuál fue ese pato? Fue un pato criado en el norte de acá, del Gran Buenos Aires, en lo que hoy y en ese momento era Ingeniero Maswich. Ahí apareció un uruguayo que decidió empezar a alimentar patos con leche y otra comida que le generaba unos músculos impresionantes y unas enormes pechugas. Esos patos, además, tenían carne deliciosa. Vos no sabés el éxito que tuvo el Pato Vica allá por 1930, al punto que vinieron personalidades internacionales a conocer el criadero. Bueno, ahí llegó, el Pato Vica era marca. Luego, en la década del 50/60, apareció el fisicoculturismo. Y bueno, y muchos muchachos empezaron en la costa atlántica a mostrar sus músculos. A eso se lo llamó por primera vez Pato Vica. Y como muchos de ellos después, como eran grandotes y podían intimidar a los pobres pibes que estaban en la puerta de los boliches, entonces, claro, se lo llamó Pato Vica. Pero el tema es por qué a ese pato se lo llamaba Vica. Simplísimo. El desarrollador era un uruguayo que se llamó Víctor Casterán. Entonces de Víctor sacaron Vic y de Casterán sacaron Can. O sea que Pato Vica viene de Vic K, la primera sílaba de las dos, y originalmente como marca tenía 2 C de cama al medio. Bien, o sea que los patobicas que están escuchando ya saben de dónde sale este nombre, ¿no? Sí, claro. Bien. Uno que te apasione, que digas, este no se lo pueden perder, porque acá tengo anotados varios, pero quiero uno de los tuyos, uno de los que le gusta a Charly López, con quien estamos charlando, que es autor de los libros ¿Por qué decimos esto? No se lo pierdan, búsquenlo, cómprenlo, disfrútenlo. En una palabra y detrás de las palabras, él es ex profesor de análisis de discurso de la UBA. Y contame una de las tuyas, una de tus preferidas. Mira, de las que nombraste vos, a mí me divierte mucho. Yo tengo unas cuantas, porque debo reconocer, cuando a mí me piden, yo hago algunas columnas en canales de televisión, en radio,
cuando a mí me piden, es muy difícil elegir. Yo elijo siempre las que tienen historia, porque las palabras se van formando a veces agregándole pedacitos, o como vos viste, pasaste de patovica a patova, y después capaz que le dicen toba, y bueno. Pero acá no. Una de las que me gusta, y que vos la nombraste, es tirar manteca al techo. Viste que en un momento determinado la gente dice, nene, ¿qué haces con eso? No está para tirar manteca al techo, como diciendo, no está para despilfarrar. Bueno, esta tiene que ver con algo que era bastante común en la década del 30 entre clases muy, pero muy pudientes. Y el tema viene así. A ver si nos vamos a ubicar, década del 30, hijos de terratenientes que de pronto no tenían mucho que hacer, que jamás habían trabajado, que si les aparecía una gotita de agua en la frente iban al médico porque no conocían la transpiración. Entonces, claro, esta es muy bueno. No conocía la transpiración. Esta gente, vos sabés que entre ellos, esta es buenísima, porque había un muchacho que se llamaba Martín Máximo de Álzaga Unzué, un hombre que nació en 1901, murió en 1985, así que tenía unos 30 añitos, 25 a 30 años cuando pasó lo que te voy a contar. Sí. Este hombre solía viajar, lo llamaban Macoco, te paso el dato, solía viajar a París con sus amigos en el verano europeo, y entre muchas otras cosas que hacían, iban a un restaurante que ahora cerró, pero que no hace tanto, que se llamaba Maxim's, que era el restaurante más conocido y más paquete, para hacer coloquial, de aquella época. Entonces, estos muchachos, él y sus amigos, pedían la comida. Y mientras esperaban la comida, hacían una suerte de competencia. O sea, usando los tenedores de catapulta, tiraban pedacitos de manteca, que generalmente se pone, digamos, junto con pan para que uno no se aburra, catapultaban pedacitos de manteca al techo del restaurante donde había pintadas valquirias, o sea, figuras mitológicas escandinavas. Pero la competencia consistía, bueno, esas valquirias, digamos, tenían el torso desnudo, y la competencia consistía en embocar los pedacitos de manteca entre los pechos de las valquirias, y el ganador era aquel que lograba estar justo en el centro, o que el pedazo de manteca durara en el techo más tiempo que los demás. Es así que llegó el momento en que, bueno, esta costumbre, cuando volvió el verano acá en la Argentina, la trajeron acá a los bares, a los restaurantes de moda, y ahí quedó. Y te digo más, este muchacho Macoco, que era Álzaga Unzué, para los que tienen algunos años más y lo recuerdan, fue el que inspiró a Dante Quinterno, un famoso dibujante, en una historieta que fue famosa y que se llamó Las locuras de Isidoro, que parte de lo que era Patoruzú y toda esa... Isidoro Cañones, claro. Isidoro Cañones. Fíjate que quien leyó Isidoro Cañones iba a ver que Isidoro Cañones era un vago. Estaba con las chicas, era con la plata del bombiván, digamos. Un bombiván, ahí está. Para decir una palabra abarcativa, un tipo que se la despilfarraba toda, no hacía nada y vivía de prestado, digamos, y siempre exigía y la culpa era del otro, ¿no? Bueno, bastante parecido a lo que a veces pasa en muchos aspectos, pero no es un terreno en el cual me quiero meter. Mirá, Charly, la verdad que me encantó la charla. Me parece que la semana que viene te vamos a volver a llamar. Bueno, va a ser un gusto. Y tengo noticias, son las 4:30 y tuve el top. Te quiero saludar, agradecerte este ratito. Espero poder volver a tomar contacto con vos para seguir hablando de cosas lindas que tiene la literatura desde este punto de vista tan enriquecedor como vos lo sabés contar, y poder compartirlo con toda la gente. Muchas gracias, Sebastián. Les mando un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Charly López, autor de los libros ¿Por qué decimos? Y muchas cosas más.